Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendecido instante que podemos conectarnos. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida, feliz por estos momentos de conexión que podemos permitirnos hoy 12 de diciembre, portal 12 del 12 del 2025, fecha potente allá donde vaya, mi gente bella, portal de revelación, libertad y despertar. Vamos a seguir barajando. Portal, mi gente, caída de las sombras, 12 de diciembre, portal 12-12. Es un portal que abre el corazón del tiempo, mi gente bella, abre el corazón del tiempo. Como lo comentamos el día de ayer, estos momentos que estamos viviendo a nivel energético son muy poderosos para Hispanoamérica. Y más que vamos a seguir recibiendo información y viendo información que va a ir saliendo prácticamente día a día, gente hermosa. Ayer tocamos Hispanoamérica porque es inevitable España, todo lo que le salpica, y el que me entiende de lo que está sucediendo en Venezuela y en distintos rincones del mundo hispano, mi gente. Se siente esa fuerza que empuja hacia la verdad. Es una luz que no negocia, no señor, una luz que no negocia, que no pide permiso, que simplemente entra. Es una vibración que hace temblar las estructuras viejas, que hace temblar completamente las estructuras viejas, gente. Vamos allá. Las estructuras ilegales, todo aquello que estaba corrupto, sucio, todo aquello que estaba lleno de estiércol. Sí, señor, porque no hay otra forma de llamarlo. No hay otra forma de llamarlo, mi gente bella, mi gente hermosa. Revelaciones, momentos de fuerte. Mira, fíjate algo, ya va. Yo voy a sacar una, la voy a poner al derecho para todos nosotros, claro que sí. Las energías vamos a tomarlas como son, mi gente. Wow, fíjate que hablando de números, tenemos aquí el 12, arcano mayor número 12, tenemos la luna, 18, todo lo oculto, lo que sale a la luz, lo que sale de las profundidades, aquello que cobra luminosidad y el balance que se está haciendo en este momento a nivel Hispanoamérica, mi gente. Tenemos acá la verdad que sale, la reina de espadas. Aquí se están cortando rabo y orejas, mi gente. Rabo y orejas están cortando en este instante. Aquí no, que está quedando títere con cabeza. Este portal del 12-12, el día de hoy, te hablo que va más allá de una vibración que moviliza bases, que moviliza estructuras, capas de poder, silencios, resignaciones. No, esto va mucho más allá. Aquí nos está hablando de una energía colectiva cansada de mentiras, cansada de que jueguen con nosotros. Aquí nos habla de una energía de cansancio, de que ya se ha virado, se ha volteado esa energía, de que ya no podemos sostener más tanta falsedad, no solamente hablando del tema Venezuela, sino todo lo que esto conlleva a nivel de Hispanoamérica. Vamos a ver, madre mía, qué energías tan potentes, Pues sí, este 12-12 vemos cómo lo que antes se ocultaba, comienza a salir a la superficie. En España, esta energía se está viviendo como una exposición simbólica, real, manifiesta, llámalo como sea, de energías, sombras antiguas. En otros países como ajustes de cuentas del pasado. En Venezuela, obviamente, como el retomar el equilibrio, de retomar el balance, es una llamada profunda hacia la libertad, hacia el despertar, hacia un nuevo ciclo que ya no puede ser frenado. Sí, señor, mi gente, la justicia, el sol y el 2 de copas. Mi gente, el universo ya ha abierto el umbral y lo que se cruza, eso que cruza ese umbral, cambia completamente, o sea, se transforma. Aquí ha entrado el sol, ha entrado la luz, se está haciendo justicia, no solamente a nivel de los divina, de los hombres también, se está haciendo justicia a nivel de energía terrenal, el eco de Oslo, mi gente. Este mensaje tan potente, lo acontecido en Oslo, más allá de nombres, titulares, representaciones, todo esto, ha sido un acto de fricción de fuerzas
que buscaban liberarse y se han liberado, fuerzas que tenían que drenar, abrir cauce, y ahora mismo es un tsunami que no se va a detener, no se va a detener, mi gente bella, no se va a detener. Lo que está sucediendo está vibrando como una señal muy alta. Sí, señor, wow, 3 de copas, 3 de bastos, fondo de la baraja, sota de bastos. La acción que se está ejecutando, acciones que se están ejecutando. Aquí, en este instante, mi gente bella, mi gente hermosa, estamos viviendo el tiempo del rey que está siendo coronado, de la reina que está siendo coronada. Es un recordatorio de que todo proceso de libertad pasa primero por la revelación, por el conflicto, por la claridad forzada, la claridad forzada. Fíjate que algo, aquí claramente con el 4 de bastos, vemos familia, unión, lo que está en la antesala, lo que está a vivir en este momento, gran parte del mundo hispano y prácticamente en toda Venezuela. Mi gente, no me canso de repetirlo. Aquí muchísima energía en movimiento en este instante. Yo sé, vamos a tener cuidado, mi gente, vamos a tener cuidado, mucho cuidado con lo que escuchamos por algunas personas que intentan ser gente que no sé, que o no termina de entender o no termina de comprender la magnitud de lo que está sucediendo, y que intentan de empujar la balanza hacia el lado de la desolación, de la mentira, de decir que nos han engañado. Mi gente, ¿qué pasa? Yo les digo, les hago un llamado a esas personas que están jugando a la desinformación, que están jugando a intentar bajar los ánimos, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? ¿Qué incapacidad neuronal tienen que no pueden ver la belleza y la magnitud de lo que estamos viviendo? Que no tienen la capacidad de percibir a nivel energético la libertad y la belleza de lo que ahora mismo se representa, todos estos acontecimientos que han estado ocurriendo. Realmente yo les hago un llamado a personas que cada quien es libre de decir lo que quiera, cada quien es libre de tomar la decisión que quiera a la hora de ponerse en una posición, pero hay que tener mucho cuidado, cuando somos ligeritos de verbo, a la hora de quitarle las ilusiones a las personas, porque no estamos hablando de ilusiones vacías, estamos hablando de realidades, mi gente, de realidades, de hechos, de años de trabajo y de manifestación en hechos de ese trabajo, con hechos, con acciones, no con palabras. No estamos hablando de humos ni de vendedera de humo, estamos hablando de energía real, de acción, de pruebas que están sacudiendo a todo ese mundo, por así decirlo, siniestro, ¿no? Por esa mano izquierda que intenta siempre meterse en todos lados y dañar las cosas. Mi gente bella, mi gente hermosa, cuidado a quien escuchas, cuidado de dónde te informas, de dónde te nutres, de dónde tomas tu información, porque hay mucha gente que dice amar a Venezuela y literalmente yo no sé qué es lo que aman de Venezuela, porque su felicidad y su paz no lo es. Vamos a hacer un recorrido breve. Fíjate cómo tenemos aquí el fuego de Sagitario. Tenemos a Sagitario, tenemos aquí, sí, claro que sí, señores. Estamos en pleno sol en Sagitario. La verdad que se expande. Sagitario enciende antorchas. Sagitario va hacia adelante. El caballero de bastos representando a Sagitario en este momento, y el 6 de bastos, que son los laureles, la celebración, nos está hablando en este portal que su fuego ilumina mentiras, activa conciencias y enciende la búsqueda de libertades en los pueblos. Tenemos el solsticio también en Capricornio, la verdad se materializa. La expansión sagitariana, mi gente bella, está marcando algo tan potente que no podemos dejar de nombrarlo en esta lectura, porque ha encontrado
la forma en Capricornio de que las decisiones no solo sean firmes, sino que sean perdurables en el tiempo, de que las estructuras sean nuevas, limpias desde la raíz, bases que se consolidan. Este tránsito es literalmente clave para procesos de países que buscan orden, renovación, libertad, responsabilidad. La luna la tenemos ahora mismo en purificación y en memoria colectiva. La luna nos habla de qué. La luna nos está hablando en este instante, mi gente bella, en esta luna de diciembre, la tenemos, ella está actuando como espejo, qué belleza, como espejo de mirarnos todos y cada uno de nosotros, de ver eso que hemos dado, que estamos dando y lo que estamos dispuestos a dar, mi gente bella. Esta luna de diciembre activan el espejo interno de vernos a nosotros mismos, activan memorias en España, en Venezuela, en toda Hispanoamérica. Vuelvo y repito, lo emocional se limpia, lo negado se reconoce. Recordemos también que tenemos la energía de Mercurio, mi gente bella. Las palabras se vuelven destino. Durante este mes, cada declaración, cada acuerdo, cada conversación tiene un peso importantísimo. Cuidado con lo que decimos, cuidado con la palabra, cuidado porque la palabra está teniendo este mes particularmente el don de transformar. Arcano mayor 0 del loco, 13 la muerte, tenemos aquí caballero de copas. La palabra nos está dando la capacidad de transformar, de limpiar, de dar claridad a aquello que estaba oscuro. Importante, durante este mes vamos a tener mucho cuidado de lo que resta de mes. Por eso es que te digo, cuidado con lo que escuchas, cuidado de quien escuchas, cuidado con lo que repites, cuidado con eso que verbalizas, porque la palabra tiene poder en este momento más que nunca. Y en estos momentos más que nunca. La claridad mental, mi gente bella, la claridad mental es la clave. La claridad mental es la clave definitivamente. Vamos a ver qué más representaciones tenemos aquí. Tenemos más copas, celebración, 5 de espadas, sumo sacerdote. Aquí se nos recuerda la acción constante, mi gente bella, la acción constante. Mira, fíjate algo, tenemos aquí representando signo de Marte, la acción consciente. Marte nos impulsa a actuar no desde la rabia, sino desde la determinación estratégica, que nos habla el sumo sacerdote, desde la determinación estratégica. Y aquí hay círculos que definitivamente se cierran, se cumplen, círculos tóxicos que ya llegan a su fin, no había de otra, ya no se podía seguir más con ello, ya no había manera de continuarlo. Entonces, ahora Marte nos los dice, esos vínculos se rompen, la energía colectiva exige movimiento, la energía colectiva exige mucho movimiento. Tenemos a Venus, la humanidad del corazón. Venus suaviza las luchas, ciertamente, une, reconcilia. Recuerda que la libertad también se construye desde el amor. Júpiter y Saturno nos dan la visión, la estructura. El cielo guía a los pueblos hacia el equilibrio, mi gente bella, hacia el equilibrio, hacia la expansión. Lo hemos venido diciendo, lo hemos venido hablando y más que lo vamos a seguir ratificando, siempre y cuando las energías así lo expongan, porque estamos viendo esos momentos de expansión con mucha responsabilidad, mi gente bella, con mucha responsabilidad, libertad en orden y en divina coherencia. Voy a sacar unas cartas acá, como no podían faltar, de este hermosísimo oráculo de David Wells. Hermoso, muy potente, claro que sí. Este portal 1212 actúa en Venezuela, mi gente. Oye, actúa en Venezuela, ¿y de qué manera? Viene actuando ya desde hace mucho tiempo. Es que ya las energías no están haciéndose esperar, están actuando. La corona, árbol de la vida, la senda del loco. El loco sale mucho en estos días. ¿Por qué? Porque es el inicio, la senda del loco. Es el salto de fe, la libertad, la confianza. Es el caminar, es el avanzar, es el ir hacia la vida, hacia el árbol de la vida. Es ir hacia la comprensión, el apoyo, la conexión, la raíz, la base. Tenemos aquí la corona, la fuente, el punto, la consecución, donde todo se alinea, donde todo se
comprende, donde todo se entiende, mi gente bella. Sí, señor, el portal 1212 está actuando en Venezuela, en nosotros, no solamente a nivel de país, sino a nivel individual, como una vibración de despertar, como si la conciencia colectiva dijera, ya basta de cargar sombras, ya basta de sobrevivir, es hora de vivir. El eco de Oslo simboliza el movimiento, mi gente bella. La tensión es el signo previo a la liberación. La verdad está dentro de nosotros, la tenemos al frente. La presión energética aumenta. Las almas despiertan, los velos caen. La memoria histórica arde. La libertad no es un sueño. Es que, fíjate, qué belleza. La libertad, mi gente, no es un sueño. Es un proceso y ese proceso está activo. Tenemos aquí el mago, la magia, la mente divina, intención, senda de la muerte, la transformación, duelo, renacimiento, transformación. Mira cuántas energías de poder nos salen con tan pocas cartas. Hispanoamérica, definitivamente una red muy despierta. Lo que pasa en un país resuena en toda la red hispana. España revela sombras, Hispanoamérica integra aprendizajes, Venezuela busca luz, el continente entero se recalibra. Este diciembre 2025 está siendo un mes donde definitivamente los pueblos están sintiendo que algo grande está cambiando, que una etapa termina. Sí, Señor, misericordia, el reino de la misericordia, sí, mi gente bella, la senda de la templanza, el arte. Definitivamente una etapa se ha terminado, mi gente bella. Una nueva conciencia ha emergido. No está emergiendo, ha emergido. Nuevos líderes, nuevos rostros, nuevos actores, dando el corazón, el alma y todo lo que tienen por la libertad de sus pueblos. Qué bonito más. Así que esto no es un día más. No, señor, no es un día más. Mira. Wow, no, ya va. Un momento, vamos a dejarla que se volteó. Es que las palabras pocas, mira, pocas palabras creo que pueden resumir esta energía que tenemos acá. Definitivamente no estamos en un día más. No, mi gente bella, no estamos en un día más. Esto es un llamado, una transición, un despertar colectivo. Tenemos aquí la misericordia de Yasset. Tenemos la estrella, la esperanza de la senda 28 y tenemos la luna. Vuelve a decir otra vez la luna. La luz no llega para destruir, la luz llega para mostrar, para liberar, para transformar. Este 12-12 no es un día más, mi gente. Es una transición, un despertar colectivo. Hoy la energía nos dice, lo que la sombra oculta, la luz lo revela. Lo que la sombra oculta, la luz lo revela, mi gente bella. Fíjate que tenemos aquí la luna. Lo que el miedo retiene, la libertad reclama. Lo que el miedo retiene, la libertad reclama. Lo que parecía inmóvil comienza a moverse. España revela. Muchas cosas se revelan en España, mi gente bella. Muchas cosas se revelan en España. Todo cobra, como decir, sentido. Se cobra sentido. Salen a la luz muchísimas situaciones que estaban ocultas. Y más que vamos a estar por ver. Gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Gracias por estar, gracias por confiar. Gracias por esos corazones latiendo cada vez más unidos por la paz, por el amor, por el regreso a las raíces, a la tierra. Claro que sí, nos vamos a abrazar, mi gente. Yo sé, tengo fe que sí, nos vamos a abrazar todos pronto, muy pronto, mi gente bella, mi gente hermosa. Te quiero mucho, mil bendiciones y hasta la próxima.